Generales del ejército fueron sobornados por las disidencias de las FARC para salir del cañón del Micay, aseguró Gustavo Petro. Según el presidente, estos hechos habrían ocurrido en el gobierno anterior y serían una alianza entre el Estado y el narcotráfico, perjudicando a las comunidades que habitan en ese sector del Cauca. Gustavo Petro cuestionó al ejército por supuestamente haber recibido pagos de parte de las disidencias de las FARC para entrar a los territorios menos crédito, archivo Infobae. En un discurso durante su participación en el primer Congreso de Seguridad Humana, Desarrollo Humano e Inteligencia en la Universidad de los Andes, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó una delicada denuncia sobre la crisis de orden público que afecta a una zona crucial del departamento del Cauca al señalar a oficiales del Ejército Nacional por presuntas alianzas con las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco. Bueno, gente, se confirma que el guerrillero arma un plan en contra de las fuerzas militares, quienes no están en favor del guerrillero, quienes no quieren a esa rata criminal. El guerrillero ahora está culpando a las fuerzas militares que son las responsables de no atacar al grupo terrorista. Y acá tenemos, gente, la evidencia donde se prueba que el guerrillero Gustavo Petro fue el que le ordenó a las fuerzas militares no perseguir a las FARC, ni al ELN, ni a paramilitares. Y es un plan criminal. Hoy quieren enrear a militares, a generales, a capitanes inocentes. Les quieren armar un proceso falso. El guerrillero los está vinculando con el grupo terrorista de las FARC porque estos no quieren al guerrillero y no quieren nada con el grupo terrorista de las FARC. El guerrillero está armándole su proceso criminal junto con el grupo terrorista y están diciendo que estos generales recibieron plata del grupo terrorista de las FARC. El guerrillero inicia un montaje criminal en contra de la fuerza pública. El guerrillero quiere acabar a las fuerzas militares con falsos procesos y vincularlos que son miembros de las FARC y que son aliados de esos criminales. Pues recordarán ustedes quién es el aliado de los terroristas. Gustavo Petro quiere darle 1 millón al grupo terrorista de la primera línea para que estas ratas vivan sabroso. Gustavo Petro envía a sus empleados, a sus emisarios a reunirse con las FARC y con el ELN. Gustavo Petro, amigo, allegado de Iván Mordisco, de Iván Cepeda, de todos los miembros, los terroristas de las FARC en el Congreso. Y acá nada pasa. Ahora sale esta rata porque los militares no quieren al guerrillero asesino. Ahora inician un proceso falso para vincularlos con las FARC y así poderlos retirar de las fuerzas militares y ellos colocar a sus guerrilleros asesinos a dirigir a las fuerzas militares. Escuchen este explosivo audio revelado en semana, lo que se denuncia, que el guerrillero asesino está armando un plan criminal y quiere vincular a algunos generales que no quieren nada con el guerrillero. Y como no puede sacarlos, entonces les están armando un proceso falso y está diciendo que son trabajadores del grupo terrorista de las FARC. Recuerden ustedes, gente, el guerrillero se robó las elecciones y recibió plata de las FARC de narcotráfico y de paramilitares para robarse las elecciones. Escuchen este explosivo audio. Presidente Gustavo Petro advirtió a gobernantes de Arauca, si hacen parte de la guerra, sería paramilitarismo. El mandatario insistió a los habitantes de ese departamento que el diálogo es la mejor opción para enfrentar el aún cimentado conflicto armado. Generales del ejército fueron sobornados por las disidencias de las FARC para salir del cañón del Micay, aseguró Gustavo Petro. Según el presidente, estos hechos habrían ocurrido en el gobierno anterior y serían una alianza entre el Estado y el narcotráfico, perjudicando a las comunidades que habitan en ese sector del Cauca.
Gustavo Petro cuestionó al ejército por supuestamente haber recibido pagos de parte de las disidencias de las FARC para entrar a los territorios menos crédito. Archivo Infobae. En un discurso durante su participación en el primer Congreso de Seguridad Humana, Desarrollo Humano e Inteligencia en la Universidad de los Andes, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó una delicada denuncia sobre la crisis de orden público que afecta una zona crucial del departamento del Cauca, al señalar a oficiales del Ejército Nacional por presuntas alianzas con las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco. ¿Te puede interesar? Las disidencias de las FARC le respondieron al presidente y señalaron a dos generales de hacer alianzas con Iván Márquez y a la segunda Marquetalia. Petro acusó a oficiales del ejército de haber recibido dinero de las disidencias de las FARC para facilitar su entrada al Micay, una región que ha captado la atención de las autoridades recientemente por las azonadas que ha vivido el ejército en esta zona, por lo que ha estado sin presencia militar de forma intermitente y por varios días. Iván Márquez es uno de los líderes de las disidencias de las FARC que hacen presencia en zonas del Cauca. El presidente colombiano afirmó que esta fase de la crisis es aún más peligrosa para la estabilidad del país, ya que implica alianzas entre el ejército y grupos considerados enemigos. En esta fase el capitán del ejército se alía con el que creían que era el comunista, jefe de la Marquetalia y de la zona, y el capitán de la policía se alía ya con el del Empestado Mayor Central, y el de aquí, con este y con la autodefensa del Golfo para acabar con el León, dijo Petro. En sus declaraciones, Petro expresó su preocupación por la disolución del Estado colombiano, destacando la falta de una separación tajante entre partes del Estado y grupos delictivos. ¿Te puede interesar? Militares molestos por el manejo del gobierno de la situación en el Plateado, Cauca. También alertó sobre el crecimiento de la extorsión a la población como consecuencia de la disminución de la producción de cocaína. Si ya la cocaína no da, entonces la extorsión sobre la población. ¿Por qué crece la extorsión? Porque cae la cocaína, advirtió el mandatario. Finalmente, cuestionó la falta de inteligencia para investigar las presuntas alianzas entre generales del ejército y las disidencias de las FARC para controlar los negocios ilícitos en la región. Son conflictividades en las regiones por capturar la renta que va quedando y que cada vez es menor. Se está agudizando el conflicto, agregó el presidente. ¿Te puede interesar? ¿Qué tanto se va a afectar la paz total con la suspensión de la mesa de diálogos entre el MP y el gobierno? Análisis. Petro vinculó estas acciones al gobierno anterior, enfatizando la necesidad de una profunda atención para evitar la agudización del conflicto en la región. La denuncia plantea una seria preocupación sobre las dinámicas de poder y corrupción que podrían estar afectando la seguridad en Colombia. Petro denunció que generales habrían sido sobornados por las disidencias de las FARC para poder entrar al cañón del Micay. Según el discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, el conflicto armado escaló a una fase mucho más peligrosa en el país. Las recientes azonadas en el cañón del Micay. A finales de octubre de 2023, faltando pocos días para las elecciones regionales en Colombia, el cañón del Micay fue uno de los lugares al que el llamado Plan Democracia no se pudo implementar. Varias iniciativas de la comunidad, como esta caravana humanitaria que se realizó en 2020, han buscado frenar la violencia en el cañón del Micay. El propósito de este plan de la fuerza pública era garantizar las elecciones en total orden en dicha zona del departamento del Cauca. Sin embargo, el Ejército Nacional enfrentó dificultades debido a la hostilidad generada por disidencias de las FARC, a pesar del cese al fuego. Antes de la operación, se recibieron de disparos y acciones violentas, además de la instalación de 3 cambúes en el casco urbano, sugiriendo la presencia de personas parte del grupo guerrillero.
Por esta razón, fue imposible llegar al Micay. La zona en cuestión también está rodeada por extensas plantaciones de hoja de coca, donde las disidencias de las FARC mantienen enfrentamientos constantes con las fuerzas de seguridad. Esta compleja situación dificulta aún más el control en la región. Gustavo Petro aseguró que el conflicto ya no es Pablo Escobar. Finalizando su discurso, el mandatario de los colombianos dijo que las dinámicas del conflicto armado habían cambiado sustancialmente. La nueva organización criminal es multinacional. No es Pablo Escobar, es un serbio, es un holandés, es un yugoslavo. Los colombianos se volvieron sirvientes del crimen. Gustavo Petro presenta su postura sobre el conflicto armado en Colombia y sus implicaciones en la economía colombiana.